cordial saludo para todos ustedes. Qué gozo de verdad un día más poder exaltar a nuestro Rey y bueno, aprender de la bendita palabra del Señor. De verdad, bienvenidos y bueno, lo de siempre, papel y lápiz ahí, mis queridos hermanos, y vamos a aprender algo nuevo el día de hoy. Bueno, hoy quiero responder a unas preguntas que muchos me han hecho y que por estos días eh, se ve un sinnúmero de prácticas que de pronto nos pone a pensar y a analizar si en verdad esto es bíblico o no. ¿Es bíblico declarar cosas para que se cumplan? Bueno, esta pregunta la vamos a responder. Todo lo que pisara en la planta de nuestro pie puede ser nuestro. Bueno, eso es otra pregunta y vamos a responderla el día de hoy. ¿Puedo dar 7 vueltas y un grito de júbilo a lo que deseo para conquistarlo? Bueno, eso es otra pregunta que vamos a responder el día de hoy. Por muchos años y por estos días de enero, vemos muchas personas que le dan un nombre al año. Entonces se habla de un ejemplo, el año de la cosecha, o hay un sinnúmero de declaraciones. Declaro que este es tu año de la cosecha. Declaro que es el año donde las ventanas de los cielos serán abiertas para tu vida, ¿cierto? ¿Cuántos han escuchado esas frases? Declaro que este será tu año de prosperidad. Bueno, esa es otra frase que escuchamos. Declaro que este es tu año de la bendición, tu año de la reconciliación. O algunos dicen, este es el año donde yo me voy a casar. Como sea, no tengo la idónea, pero que me caso porque yo lo declaro. O declaro que ese automóvil es para mí. O declaro que ese trabajo es para mí. ¿Cierto? Hay otros que dicen, declaro sanidad sobre fulano de tal en el nombre de Jesús y lo declaro y se sana, ¿cierto? Bueno, vamos a ver qué tan bíblico es el declarar. Declaro que no va a llover, ¿cierto? ¿Cuántos hemos escuchado esas frases? Declaro que este año viajarás a X o Y lugar. Y vemos pancartas puestas, perdón, para que las personas todo el año declaren y visualicen y tomen esas palabras para su vida, porque según ellos se van a hacer realidad. Ahora, amados hermanos, ¿a quién no le gusta escuchar este tipo de mensajes? Si hay algo que todo ser humano desea, es suplir sus necesidades, porque todos anhelamos un bienestar. Ahora, poco o nunca escuchamos declaraciones como, este será tu año del sufrimiento, porque cuando nosotros estamos en Cristo, vamos a sufrir, pero nosotros no vemos ese tipo de pancartas. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta esto. ¿A quién le gusta escuchar frases como este será su año donde si tú no crees en Cristo, te espera una condenación eterna? ¡Uy, qué bueno tener una pancarta de estas puesta, Señor! Allí en el templo, ¿cierto? Bien grande que dijera así, el año que si tú no crees en Cristo, te espera una condenación eterna. ¡Qué bonito! Suena, ¿cierto? Pero como esto no gusta, mis queridos hermanos, y a nosotros nos gusta aquellas frases que hablan de prosperidad, de gozo, de alegría, de bendición,
pero nos cuesta entender que la Biblia dice que vamos a sufrir en Cristo y por Cristo vamos a sufrir. ¿Cuántos el año pasado, por estos días, precisamente por estos días, se quedaron con sus pancartas que decían el año de la salud o el año de la prosperidad y se estrellaron con lo que vimos y hemos visto hasta el día de hoy? ¿A cuántos les profetizaron que iban a viajar el año pasado? Por esta época les profetizaron y se pasó el año encerrado. ¿Por qué? Porque no fue así. Hermanos, se nos olvida que Dios es soberano y que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas. Miremos lo que dice el Salmo capítulo 31, verso 15. Salmo capítulo 31, verso 15. Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios. Yo quiero que hoy tú entiendas la palabra del Señor. Porque es necesario que no sea lo que yo creo, lo que yo pienso, sino que nos enseña la escritura, que es la que no nos deja mentir. Sí, el Salmo capítulo 31, verso 15 dice, en tu mano están mis tiempos. Hermanos queridos, nosotros no estamos en las manos del destino como algunos piensan. No, nosotros estamos en las manos de Dios. Así que cuando tú declaras 1000 veces que no lloverá hoy, pero en la voluntad de Dios está rociar la tierra, Él lo hará a pesar de tus 1000 declaraciones. Si tú declaras que fulanito de tal se va a sanar porque tú lo declaras, pero si en la voluntad de Dios está llevárselo para el cielo, bueno, es porque así fue la voluntad del Señor. Porque mis queridos hermanos, recordemos que Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios soberano. Y miremos otro texto, Isaías capítulo 43, verso 13, es otro texto que nos va a ayudar para esto. Dice Isaías 43, 13, dice, ábrelo ahí, papel y lápiz, mi querido hermano. Dice, desde los tiempos antiguos yo soy. No hay quien pueda librar de mi mano. Lo que yo hago, nadie puede desbaratarlo. Así tú lo declares 1000 veces, tú no vas a poder desbaratarlo. Se hace lo que Dios quiere y punto, porque Él es el dueño de la vida y es el dueño de todo lo que existe. Y bueno, el año pasado pudimos entender esto que estamos leyendo, que aunque muchos quizás lo declararon salud, gozo, prosperidad, vieron lo contrario. ¿Por qué? Porque se hace, es lo que el Señor quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Ahora, ¿recuerdan ustedes también que el mismo Jesucristo, en el reconocido Padre nuestro, dice, hágase tu voluntad? ¿Recuerdan ustedes eso? Hágase tu voluntad. Así que declarar o decretar cosas para que se cumplan, quiero decirles, no tiene fundamento bíblico. No, mis queridos. Tampoco podemos ordenarle a Dios que se haga lo que yo declare o lo que yo quiera. Ahora, alguien preguntará, bueno, o sea que yo no puedo orar. Claro, tú puedes orar. Y recuerda que también la palabra del Señor nos dice que pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque no sabemos pedir. Y esa es la razón por la cual muchos no ven respuesta a su oración. Porque necesitamos aprender a orar. Oramos de una manera errada. Ahora, el libro de Santiago, capítulo 4, verso 13 al 15, leamos lo que dice la Biblia, porque mis amados, esto es con Biblia en mano. Santiago capítulo 4, verso 13 al 15. Dice,
Ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Mira la diferencia. Una cosa es que yo diga, se hace esto porque yo lo declaro. Y otra cosa es que yo diga, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esto está claro aquí en el libro de Santiago capítulo 4. Apúntalo, subráyalo, mi querido amigo y hermano. Santiago 4, 13 y 15, ahí está. Hay mensajes, mis queridos hermanos, que pretenden tocar solo las emociones y generar una falsa ilusión, declarando y decretando cosas para que se hagan realidad. Y esto es lo que, mis queridos hermanos, hace que muchos al finalizar el año se sientan frustrados o heridos con Dios porque seguramente no se cumplió lo que le profetizaron o no se cumplió lo que estaba en el cartel grande allí escrito y que tú todos los días lo declaraste y no se hizo realidad. Pues hermano querido, no era la perfecta voluntad del Señor. No era la voluntad de Dios. Miremos otro texto, Lamentaciones capítulo 3, verso 37. Yo sé que ustedes ya lo conocen. Lamentaciones capítulo 3, verso 37. Dice allí, ¿quién? Ahí hace una pregunta, ¿quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? Mira esto, es interesante este texto y yo quiero recalcarlo. ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? Hermanos queridos, nosotros no podemos como iglesia participar de la metafísica y de la confesión positiva, menos pretender darle órdenes a Dios con ciertas declaraciones. Lo que tú debes declarar es la Biblia. Eso sí, declara la palabra del Señor, léela si quieres en voz alto y esto sí tiene un gran efecto. La Biblia sí nos invita en toda la escritura a que oremos y Él hará conforme a su santa y perfecta voluntad. Podemos anhelar la bendición, pero tengamos presente, Dios obra conforme a su designio y en su tiempo. Hermanos queridos, hoy en día encontramos un sinnúmero de prácticas y prácticas erradas aún dentro de la misma iglesia cristiana. Recuerdo hace años atrás y aún el día de hoy hay enseñanzas falsas donde toman textos bíblicos fuera del contexto y con una mala interpretación, pero totalmente errada. Es el caso de Deuteronomio capítulo 11, verso 24. Este es otro texto, mis queridos hermanos, que ha sido muy manipulado y ha sido mal interpretado para el día de hoy, donde dice que todo lugar que pisare la planta de tu pie será vuestro desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Este texto muchos lo toman como una promesa para el cristiano, para decir que todo lo que toque la planta de nuestros pies será nuestro. Entonces, si desean un automóvil, se van a un concesionario, se suben al automóvil que les gusta
y allí lo están pisando y empiezan a hacer la oración y dicen, Señor, escrito está, todo lo que pisare la planta de mi pie será mío. Y entonces de esta manera empiezan a profetizar y a declarar y creen que así ya este carro les va a llegar como por arte de magia. No es así, mis queridos. Ahora, también lo he visto y lo vi en años atrás. Jóvenes que quizá le gustaba la jovencita y era la joven de sus sueños, entonces y la veía de pronto allí de lejos y quizás se hacía el que pasaba por ahí y la pisaba haciéndose el que se estaba tropezando con ella y inmediatamente decía, declaro que es para mí esta mujer, porque escrito está, todo lo que pisare la planta de mi pie será mío. Y así lo podemos ver y puede ser jocoso, pero lo hemos visto. Es lo que se está viendo el día de hoy. Hermanos, este texto se refiere a una promesa que Dios le dio al pueblo de Israel, de una tierra prometida que tenía para ellos. Bueno, y Dios les está recordando esta promesa a Josué y le dice, bueno, eh, se lo dice claramente, todo lugar que pisare la planta de tu pie, eso será para ustedes, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Ahí le está especificando qué es lo que le corresponde. Esto significa que este texto, mis amados, no es una promesa universal, era una promesa dada al pueblo de Israel, lo que les correspondía, lo que Dios les quería dar. Pero lo tomamos para el día de hoy y quiero decirles que no es así. Ahora, otro texto, mis amados hermanos, que también ha sido sacado de contexto y que muchos cristianos han incurrido en una práctica, es el libro de Josué capítulo 6, del verso 1 al 5. Josué capítulo 6 del 1 al 5 habla de la toma de Jericó a través de 7 vueltas. Y recuerdo en una ocasión leí en Noticias Cristianas, informaron el caso de 7 iglesias en República Dominicana que habían intentado realizar 7 vueltas alrededor del Palacio de Gobierno. Bueno, para orar por los gobernantes, quebrantar el pecado y derribar la corrupción y la violencia que reina en este país. El problema, mis amados hermanos, fue que la policía, por seguridad, al ver que estas personas empezaron a darle vueltas a este lugar, pues se lo impidieron, se los impidió. Esto llevó a que estas iglesias tomaran la decisión ahora de darle las 7 vueltas, ya no al Palacio de Gobierno, sino al edificio de policía, que para que todas las potestades espirituales fueran derribadas. Esto, mis queridos hermanos, obviamente, pues lo que hizo fue acrecentar el problema. Hermanos, todos sabemos que hay buenas intenciones detrás de esta práctica. Y quizá, bueno, de otras prácticas también que hemos hablado. No está mal orar por los gobernantes porque es más, la misma palabra del Señor, la misma Biblia lo dice. Solo que es incorrecto la forma en que lo están haciendo, tomando textos bíblicos fuera de contexto y manipulando la palabra de Dios para cumplir sus promesas o lo que quieren, sus deseos, sus anhelos, y así no es. Debemos entender que no son las prácticas físicas, no son las prácticas físicas las que producen efecto en nuestras oraciones.
A veces pensamos que por X o Y prácticas que hagamos al orar, pues Dios nos va a escuchar más la oración o que vamos a ver la respuesta conforme a mi voluntad. Y no es así. Es importante que entendamos esto, mis queridos hermanos, porque muchas veces lo hacemos porque nos han enseñado de esta manera, pero no es lo bíblico, no es lo que dice la Biblia. Hermanos queridos, el dar 7 vueltas y un grito en un determinado lugar no cambian las cosas. ¿Por qué? Porque la oración no es una fórmula mágica. Yo quiero que lo entiendan. La oración no es una fórmula mágica y hace unos meses atrás hablé de que la oración no es una fórmula mágica. Aquellos que lo quieran ver, porque no es una fórmula mágica. A veces vemos la oración como el amuleto de la buena suerte. No es así, mis queridos hermanos. Recordemos que en la Biblia es importante que entendamos esto, que en la Biblia hay promesas específicas para algunos personajes bíblicos. Por ejemplo, en el caso de Abraham, Dios a Abraham le dijo, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y le dijo que se iba a multiplicar como las estrellas del cielo. Y yo no puedo tomar ese texto, no, es que como está en la Biblia, es una promesa para mí. Mauricio se va a multiplicar como las estrellas del cielo, no. Era una promesa que el Señor específicamente le había dado a Abraham y luego a Isaac, a Jacob, y así vendría aquella promesa a hacerse realidad. Para el pueblo también, bueno, el Señor en algunas ocasiones le habló al pueblo. Y hay enseñanzas en la Biblia que quedaron registradas para que aprendamos de ellas. El mismo libro de Corintios lo dice, que fue para que tomáramos como ejemplo, por ejemplo, la historia de David, ¿cierto? David cayó en adulterio y el hecho de que esté escrito allí no significa que entonces yo puedo caer en adulterio porque está escrito en la Biblia, no. Bueno, ¿qué aprendo de ello? Aprendo que David tuvo consecuencias por causa de su pecado y que esas consecuencias sí me pueden llegar a mí muy similar. ¿Por qué? Porque estoy pecando y esas son las enseñanzas. El libro de Proverbios tiene un sinnúmero de enseñanzas, pero no puedo tomar toda la escritura para decir que es una promesa de parte de Dios para mi vida. Debemos tener mucho cuidado con ello. Ahora, hablemos un poco de Jericó y la toma y las 7 vueltas. En el caso de la toma de Jericó, quiero decirles, fue un acontecimiento que se hizo en obediencia a Dios. Y fue en un momento específico, fue un plan de batalla que Dios les guió a hacer específicamente a ellos. Y en ese momento, ahora yo quiero que quede claro, no es un mandamiento de parte de Dios para que cuando nosotros necesitamos conquistar algo, entonces tengamos que dar 7 vueltas y un grito de júbilo el día de hoy. ¿Sí? Si esto fuera así, bueno, el jovencito entonces cristiano comprometido con Dios que quiera conquistar a una chica, entonces tendría que darle 7 vueltas a ella y luego dar un grito de júbilo o bueno, o pisarla, ¿cierto? Porque todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo, entonces voy a pisar a aquella jovencita para que sea mi esposa, ¿cierto? No es así, no es así, así no son las cosas. Y esa es la razón por la cual muchos están tan errados el día de hoy y dicen, ¿por qué no veo respuesta aunque pisé tal lugar? O aunque le di 7 vueltas a tal lugar.
Y dice, ¿por qué no veo respuesta? Claro, ¿cómo va a haber respuesta, mis queridos hermanos, si estamos tomando un texto bíblico fuera totalmente de contexto y con una interpretación totalmente errada? Así que nosotros podemos hacer un sinnúmero de prácticas. Podemos declarar cosas, pisar con la planta de nuestros pies, incluso aplicar aceite en un lugar, darle las 7 vueltas y un grito de júbilo, o llevar el pañuelo ungido, como algunos dicen que podemos llevar el pañuelo ungido y ponérselo a alguien que para que se sane. Nosotros podemos hacer un sinnúmero de prácticas, pero si no están en la voluntad perfecta de Dios, seguramente estamos agotando nuestros esfuerzos y sin ningún resultado, y ningún resultado espiritual. Y de pronto sí más bien ganarnos problemas con las autoridades, como en el caso de estas 7 iglesias que hicieron esto, ¿sí o no? O que nos traten quizá de locos. Yo creo, mis queridos hermanos, que podemos orar en nuestro lugar secreto. Y en el lugar secreto de Dios, allí Él nos va a recompensar en público. Si tú oras en tu secreto, dice el libro de Mateo capítulo 6, Él te va a recompensar en público. Hermanos queridos, yo quiero que quede claro esto. La oración no es el amuleto de la buena suerte. Así que yo siempre se los he dicho, no quiero iniciar el año declarando frases para tocar las emociones. Y tampoco les voy a decir que pises o le des 7 vueltas a la casa que tú deseas. Pero más bien sí quiero declarar lo que el apóstol Pablo dijo en el libro de Gálatas, capítulo 6, del verso 7 al 10. Eso sí quiero declarar. Y quiero que lo leamos porque quiero que entiendas algo, y es que lo que nosotros sembramos, eso cosechamos también. Y dice Gálatas 6, 7 al 10, dice, no se engañen. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Escucha lo que sigue diciendo. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Hermanos queridos, lo que Pablo está diciendo aquí es, siembra buenas acciones y cosecharás el fruto de ellas. Eso es básicamente lo que está diciendo. Y luego dice, no te canses de hacer el bien. Miren, queridos hermanos, que los Gálatas eran muy inconstantes en las cosas de Dios, eran muy carnales. Y si Pablo les exhortó de esta manera era porque estaban dejando de hacer el bien. Y qué peligroso es cansarnos de hacer el bien. Qué peligroso es. No podemos desmayar espiritualmente. No, no podemos. Cuando nos cansamos de hacer el bien, estamos a un paso de hacer el mal. Somos expuestos a que el mal nos alcance. Por eso
En el libro de Números, capítulo 32, verso 23, hay un texto que a mí me gusta mucho. Y dice, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Iglesia, desobedecer a la palabra de Dios nos expone a que el pecado nos alcance. Así que, ¿tú deseas un año de bendición? Esa es una pregunta que quiero hacerte. ¿Deseas un año en bendición? Bueno, muy sencillo. Sembremos lo bueno y cosecharemos lo bueno. No nos cansemos de hacer el bien, porque también la Biblia dice en Santiago 4:17, saber hacer lo bueno y no hacerlo le es pecado. Entonces, no nos cansemos de hacer el bien porque saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Así que ánimo. Y lo que sí les quiero y les podría decir es que este será el año de la voluntad de Dios en nuestra vida. Este será el año de la voluntad de Dios en nuestra vida. Siempre se va a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Lo que Él quiere, como quiere y cuando quiera. Lógico, la responsabilidad humana también está allí en juego. Por eso lo enseña ahí también la palabra. Siembra buenas acciones y cosecharás el fruto de ellas. Siembra buenas actitudes. Siembra amor y vas a cosechar amor. Eh, encontramos el día de hoy muchas veces eh, hijos que tienen a sus padres ya abuelitos, muy ancianos, y ninguno se quiere quedar con él, sino todos lo quieren desechar porque quizá lo que este padre sembró no fue bueno. Sembró lo malo y esa es la causa por lo que ahora está cosechando de que lo quieran dejar en un ancianato. Eso es lo que vemos. Así que sembremos lo bueno. No nos cansemos de orar. No nos cansemos de leer la palabra. No nos cansemos de congregarnos. No nos cansemos de ser íntegros. No nos cansemos de ser fieles a Dios. No nos cansemos de sembrar en buena tierra. No te canses. No te canses de tu talento, ese talento que Dios te ha dado. No te canses de ese talento. No lo entierres. No entierres tu talento. Dios te lo dio. No te canses de hablarle a otras personas el mensaje del evangelio. No te canses. Haz que yo ya le hablé a muchas personas. No, no te canses. Háblale. Sigue compartiendo. Sigue perseverando. No te canses de perseverar en Cristo y en su palabra y en la iglesia. No te canses. Porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. No te canses. No pagues mal por mal, aunque te paguen mal por bien. Es lo que la Biblia nos enseña. Así que, hermanos queridos, en este comienzo de año, mi deseo es que, lógico, queremos la bendición, sí. Queremos la prosperidad, claro.
Pero recuerden que lo más importante es el alma, porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Así que quizá alguien allí que no está en Cristo, pero está viendo este mensaje. Bueno, yo, amigo, te quiero decir algo. Primero que todo, no es casualidad que estés viendo este mensaje. No es casualidad. Las casualidades en Dios no existen. Por algo llegaste allí. No es casualidad que te hayan compartido también este mensaje, no es casualidad. Por algo te llegó. Y bueno, por algo lo estás viendo, porque quizá te hubieran compartido este mensaje y no lo hubieras querido ver, pero lo estás viendo por algo. Quizá Dios quiere hacerte un llamado a que entres en un cambio de vida, a que te vuelvas al Señor, a que entiendas algo, que desde Adán y Eva entró algo que se llama el pecado. Y de ahí en adelante todo aquel que nace, nace en pecado. Pero el Dios Todopoderoso en su infinita misericordia y amor le plació diseñar un plan maravilloso para salvarnos de la esclavitud, para salvarnos de una condenación que nos corresponde y es una condenación eterna. Y fue enviar a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el evangelio. Así que, ¿qué necesitamos? Necesitamos oír. Y has escuchado el mensaje. Y puedes leer la palabra y de esta manera vas a conocer la palabra. Necesitas entender la escritura, el evangelio, la palabra. Y necesitas creer en Jesucristo. Y seguramente Dios te va a pasar de muerte a vida. Que este año sea un año donde la voluntad de Dios se cumpla de una manera especial en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor y Padre, te doy muchas gracias por este tiempo. Padre, yo te doy la honra y la gloria y todo el honor. Qué bueno es aprender el mensaje de la Escritura. Qué bueno es que se nos quite el velo para entender el mensaje. Qué bueno, Señor, es entender lo que la Escritura nos enseña para conducirnos a la salvación, Señor. Qué bueno es entender, Señor, que tú eres el Dios de misericordia y que en tu infinita misericordia te ha placido salvarnos. Porque tu palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bueno poder entender, Señor, ello. Qué bueno es volverme a ti en arrepentimiento.
Qué bueno es, Señor, creer en ti. Porque he aprendido, Señor, que no toda persona es hija de Dios o hijo de Dios. Solo aquellos que lo reciben, que creen en Cristo. Ayúdanos a creer, Señor. Y te ruego que tú pongas el querer como el hacer, conforme a tu perfecta y santa voluntad. Oh, gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu amor, bondad y por tu misericordia. En Cristo Jesús. Gracias por cada persona que se ha conectado o aquella que algún día verá este mensaje. Quizá algo tú tengas para esta persona. Te doy la honra, la gloria y todo el honor. Es en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos y amigos que me están viendo, gracias por conectarse. Qué gozo es poder llevar el mensaje de Jesucristo, un mensaje de vida a sus casas. Gracias por darme esa oportunidad. Les motivo a que, bueno, si crees que este mensaje puede servirle a alguien, compártalo, compártalo, porque necesitamos que el genuino evangelio corra. Necesitamos que el genuino evangelio llegue, llegue a todas las familias de la tierra. Necesitamos que la palabra del Señor sea extendida. Y una de las maneras es aprovechando estos medios. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente y damos la honra y la gloria al Señor por darnos el privilegio de haber estado a través de este medio. Un abrazo para todos y muchas bendiciones.